Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Irving Rico y soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de la guerra híbrida que estamos viviendo en el contexto de la crisis de Ucrania. Y me gustaría empezar diciendo que todas las representaciones de la guerra, todas las manifestaciones de la guerra deben de ser igualmente reprobables. La guerra es una actividad social e histórica por la cual las clases dirigentes de los estados y las clases dominantes han buscado lograr sus objetivos y sus intereses estratégicos a través de la violencia, del miedo, de la muerte y del despojo hacia los sujetos que configuran a la sociedad, que son finalmente quienes pagan los platos rotos de este tipo de situaciones. Entonces, en todas sus representaciones y en todos sus frentes, la guerra debe ser condenable. En un momento como el actual debemos de tener mucho cuidado de no contribuir a partir de nuestra condena a ciertas acciones a la narrativa dominante de otros frentes que también están participando en estas acciones a partir de representaciones bélicas más amplias que solo las militares. Y es por ello que la guerra híbrida hoy se convierte en una representación de la guerra que también es muy importante de analizar. La guerra híbrida tiene que ver con la implementación de distintas estrategias de confrontación que no necesariamente pasan a través de lo militar o más bien que trascienden lo militar y buscan integrarse en el campo de acción social a través del discurso y de las narrativas que, por ejemplo, pueden ser exportadas por los medios de comunicación. Así, cuando hablamos de ciberataques, de estos elementos de desestabilización por Twitter, por ejemplo, del uso de fake news y de la desinformación, todos estos elementos estarían configurando lo que entendemos por guerra híbrida. Y siguiendo a la teoría crítica, los medios de comunicación en realidad también son instrumentos que coadyuvan a la producción de sentidos de mundo, de concepciones de la realidad y de configuraciones de lo real que lo que hacen es alienar a los sujetos en torno a un mismo discurso dominante. Por lo tanto, de manera histórica, las coberturas mediáticas en radio y televisión, por ejemplo, han presentado no solo una visión sesgada de acontecimientos internacionales y de elementos bélicos, sino también una visión muy estratégica en función de los de intereses dominantes de estas clases que están impulsando este tipo de acciones. Los conglomerados de la información y de la tecnología, por ejemplo, entonces, están tomando un papel fundamental no solamente en el financiamiento del desarrollo tecnológico, sino también en la construcción de discurso y de sentido que va alineando a la sociedad. Y hoy, con el boom de las tecnologías de la información y el conocimiento, aquellas empresas que se dedican al desarrollo de software y de aplicaciones, así como de las nuevas plataformas sociodigitales que todas y todos tenemos acceso a través de nuestras celulares, por ejemplo, pues están tomando una importancia muy grande en este tipo de acontecimientos. Y además una fuerza estatal que está respaldando política y económicamente a este tipo de empresas. Por lo tanto, cuando hablamos del contexto de Ucrania, más allá de las cuestiones militares que están teniendo lugar en el territorio, hablamos también de un acompañamiento de un frente mediático que nos presenta el conflicto territorial a partir de ciertos conceptos y narrativas ordenadoras. La cobertura de medios occidentales como CNN, Fox News, la BBC y demás han construido una idea de Rusia como un Estado profundamente imperialista y de Putin como un líder político totalmente irracional. Y si bien no le podemos restar importancia a las pretensiones expansionistas del gobierno ruso, ni a la catástrofe social que están viviendo las personas en Ucrania a partir de esta intervención militar y de los intereses expansionistas, sí es necesario también reconocer el papel que los Estados Unidos y Europa está teniendo en función de la guerra a través de los ataques mediáticos que tienen como objetivo construir una idea dominante de la situación en Ucrania. Y para hablar de esto me permito hacer referencia a tres elementos. El primero de ellos es el sensacionalismo y la producción de la idea de riesgo que ha venido acompañando la cobertura noticiosa de toda esta crisis. La narrativa de que nos acercamos nuevamente a una tercera guerra mundial que puede poner en peligro el orden social, la democracia, la vida misma de todas las personas alrededor del mundo,
la idea de que Rusia está recuperando una zona de influencia como si esto fuera la Guerra Fría y recuperar esos viejos usos y costumbres de la Unión Soviética en función de su zona de influencia. Y la idea, por ejemplo, de los ataques que pueden generar o desencadenar riesgos globales a partir, por ejemplo, del bombardeo a la central nuclear de Zaporia, la cual cuenta con 6 reactores nucleares y es una de las más importantes de Europa. Los medios de noticias occidentales fueron muy alarmistas diciendo que un ataque a esta central nuclear podría desencadenar una explosión 20 veces más fuerte que la de Chernobyl, cuando en realidad para lograr una explosión de este tipo se necesitaría sobrepasar el umbral de enriquecimiento de uranio 235 a más de un 85%, que es algo que no se puede generar en una central nuclear de las capacidades de esta, pero que además la presencia de edificios de contención que tienen estas mismas instalaciones impiden la liberación de material radiactivo que ponga en peligro a la población. Por lo tanto, a partir de un simplismo de la información, lo que se genera es toda una construcción narrativa de paranoia y de miedo que lo que hace es empujar a la idea de que esta guerra puede poner en peligro la vida de toda la sociedad en el mundo, cuando no necesariamente es así. En segundo lugar, la jerarquización y el racismo por el cual ha sido abordada esta situación de cara a otros conflictos territoriales y a otros conflictos humanitarios que están teniendo lugar en el mundo y que han tenido lugar en los últimos años. La cobertura de los medios occidentales nos ha construido la narrativa de que las crisis sociales derivadas de la guerra pueden pasar en otros lugares del mundo, como África, como Medio Oriente, como América Latina, pero no en los espacios centrales. Y entonces esto lleva a la construcción de una narrativa jerarquizante por la cual nos venden la idea de que Ucrania es más importante, por ejemplo, que Siria, debido a los inmensos impactos que esta crisis puede tener en la prosperidad y la paz global alrededor del mundo. Y si bien es cierto que el conflicto en Ucrania puede poner en peligro la movilidad de flujos estratégicos muy importantes como lo es el flujo de granos, de petróleo y de gas en el mundo, la narrativa occidental de los medios nos ha construido una visión dogmática muy apegada a la idea de que esto no puede pasar en Europa. Y hemos visto varias coberturas diciendo es que son familias europeas que están teniendo que emigrar, es que este es un espacio civilizado que se ve atacado por este tipo de elementos, es que esto no pasa aquí, pasa en otros lados, pero no pasa aquí. Por lo tanto, esto responde a un paradigma civilizatorio eurocéntrico que lo que hace es jerarquizar los espacios en función de los acontecimientos que pueden pasar en ciertos lugares y los que son una excepcionalidad en otros de ellos. Esto también invisibiliza la historia, porque en términos reales la construcción del espacio europeo se ha dado con base en guerras y en conflictos, al menos en los últimos 500 años, si no es que mucho más allá de eso. Entonces, es importante también destacar las componentes de racismo y de discriminación que puede haber en este tipo de coberturas. Y en tercer lugar, la censura mediática que se ha dado en los países occidentales, por ejemplo, a medios rusos de información. Es muy conocido el hecho de que medios como Russia Today, que han constantemente reproducido también un discurso muy favorable a los intereses rusos en toda esta crisis, en países como México hoy ya no pueden ser accedidos a través de sus canales de YouTube o de Facebook porque están bloqueados todos estos canales, ¿no? Entonces, esto nos lleva de pronto a pensar en estos discursos de la libertad de expresión, de la libertad de información que tanto apoyan estas democracias occidentales y cómo cuando algún discurso sale de la normalidad o de lo permitido en función de estas posibilidades de información, pues entonces pasan a la censura. Una censura que han criticado mucho, hay que decirlo, en otros gobiernos que han calificado de autoritarios, de populistas o demás, ¿no? Entonces, en conclusión, me parece importante recalcar la idea de que no podemos estar a favor de la guerra, la intervención o la violencia estructural de un sistema bélico que lleva años conduciendo a las relaciones globales en el sistema mundial y llevando a unas situaciones de inseguridad y de vulnerabilidad tremendas. Por lo tanto, hay que señalar los distintos frentes de acción por los cuales se está llevando a cabo la guerra,
pues la condena a la guerra debe de ser total y no parcializada con base en los discursos que los medios de comunicación también nos están creando. Los medios de comunicación, diría Antonio Gramsci, son correas de transmisión de una hegemonía dominante, que lo que buscan es construir sentidos comunes sobre lo real y nuestras percepciones sobre el mundo, y que nos empujan a tomar postura a partir de un discurso creado y de una alienación que como sujetos tenemos. Por lo tanto, hay que reconocer la importancia de señalar las acciones de Occidente en este conflicto, la importancia de los medios de comunicación en este conflicto, y no quedarnos solamente con una parte de la realidad, y con ello no hay que dejar de señalar las violencias ejercidas por las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania, pero tampoco hay que dejarnos llevar totalmente por este discurso mediático que hoy parece presentarse como la única realidad existente. Muchas gracias.